Bueno, en este video vamos a explicar lo que es el proceso inflamatorio, la importancia que tiene en el organismo, cómo se produce ese proceso y cuál es su finalidad. La inflamación es una respuesta defensiva del organismo para evitar una invasión bacteriana, para evitar la pérdida de sangre y para inducir a un proceso reparatorio de los tejidos. O sea, la inflamación se produce cuando las células se rompen. Las células generan en su membrana celular, están presentes dos tipos de ácidos grasos, los omega 6 y omega 3, y cuando la membrana celular se rompe, estos se disparan y generan un proceso inflamatorio. Esto es muy importante porque estos ácidos grasos omega 6 y omega 3 no los produce el organismo, sino que vienen con la alimentación. Normalmente la alimentación natural está presente en los alimentos silvestres, por ejemplo, y si nosotros analizamos la composición de las grasas y de las carnes de los animales silvestres, vamos a encontrar la misma cantidad de omega 6 y que de omega 3. Esto es muy importante porque la alteración de este equilibrio va a generar problemas. O sea, estos ácidos grasos que ocupan la membrana celular y que son encargados de la respuesta inflamatoria, los producen los vegetales. ¿tá? Los animales no pueden producirlo, o sea que los animales lo obtienen con la alimentación. Entonces, básicamente los omega 6 se sintetizan en las semillas y los omega 3 en las hojas verdes. Son dos lugares distintos. Claro está que los animales silvestres tanto comen semillas como hojas verdes, o si no, por ejemplo, las aves consumen semillas y consumen insectos que consumen hojas verdes y consumen también hojas verdes. Entonces, en sus grasas y en sus carnes tienen la misma cantidad de omega 6 que de omega 3. Eso lo sabemos porque hemos analizado las grasas de los animales silvestres y sus carnes también. Entonces, el hombre que se alimentaba de estos animales tenía una relación también igualitaria, porque los omega 6 y omega 3 son esenciales. El organismo no los puede sintetizar y así como vienen en la alimentación, son incorporados. O sea que si una persona consume un exceso de omega 6 y no consume omega 3, va a tener mucho más omega 6 en sus células que omega 3 y eso va a traer problemas. En definitiva, los ácidos grasos omega 3, omega 6 que se encuentran en las semillas están en concentraciones muy altas. Por ejemplo, las semillas de girasol tienen un 70% de omega 6, como lo tiene el aceite de girasol, y el aceite de maíz tiene un 65% de omega 6. Es muchísimo. Y a su vez el aceite de soja un 55%. Todas las semillas contienen altos niveles de ácidos grasos omega 6 en sus grasas. En cambio, los omega 3 están presentes básicamente en las hojas verdes y en algunas semillas, pero que teóricamente no son comestibles. Nadie elegiría las semillas de lino para comer, ¿no? Nosotros nos las imponemos y tenemos que molerlas para poder obtener este ácido graso alfa-linolénico omega 3 de origen vegetal de cadena corta, también llamado, porque es de 18 carbonos, frente al final que es el EPA y el DHA, por ejemplo, presentes en el aceite de pescado, que son de 20 y 22 carbonos. Entonces, el omega 6 se transforma a nivel enzimático en los animales en ácido graso araquidónico. Este ácido graso araquidónico es el responsable de generar el proceso inflamatorio. Ahora vamos a verlo más de cerca. El ácido graso araquidónico se ubica entonces en las membranas celulares junto con el EPA y el DHA. Ellos dos tienen que estar en una relación igualitaria para que el organismo desde el punto de vista inflamatorio y defensivo funcione correctamente.
Cuando por una agresión las células se rompen, ya sea una agresión física, química o biológica, como ser por bacterias, virus, todo lo que lesiona el organismo y rompe células, dispara un proceso inflamatorio. Lo normal es que se libere el ácido araquidónico, el EPA y el DHA, y utilizan las mismas enzimas, la ciclooxigenasa, en los dos casos, ¿no? Esta enzima genera la prostaglandina que produce el dolor, que es la prostaglandina E2, y genera el tromboxano A2, ¿no? Que a partir del ácido araquidónico son los encargados de producir vasoconstricción, agregación plaquetaria, o sea, coágulos, perdón, y a su vez la prostaglandina E2 que genera el dolor, la vascularización, por eso queda rojo, el edema, por eso se hincha, ¿no? La zona, y es producido justamente por la prostaglandina E2 y el tromboxano A2. Por ejemplo, ¿cómo funcionan los analgésicos no esteroideos o llamados analgésicos comunes, ¿no? Como la aspirina? Bloqueando la enzima ciclooxigenasa. Al bloquear la enzima ciclooxigenasa, disminuye la prostaglandina E2 y disminuye el dolor, disminuye el tromboxano A2 y disminuye la coagulación de la sangre, ¿no? Por eso las personas que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular le dan aspirina o warfarina a veces para disminuir la coagulación de la sangre y evitar los coágulos. Ahora vamos a ver por qué ocurre esto, ¿no? Pero tiene el inconveniente, los analgésicos comunes, no esteroideos, que también bloquean la COX-2 para los omega 3. Entonces los productos de resolución de la inflamación no se producen. Vamos a ver entonces qué función tienen los omega 3. El ácido alfa-linolénico es el presente en las hojas verdes, se transforma en los animales en EPA y DHA de 22 carbonos y producen sustancias llamadas resolvinas, marencinas, son sustancias que tienden a finalizar el proceso inflamatorio agudo, o sea, lo hacen más tenue al proceso inflamatorio porque utiliza las mismas enzimas, o sea, compiten con el ácido araquidónico, y a su vez generan la resolución del proceso inflamatorio y la reparación de los tejidos. Eso es lo que induce, ¿no? Entonces, la finalización del proceso inflamatorio agudo es muy importante para que no haya inflamación crónica. Vamos a poner un ejemplo. Si usted tiene un consumo de aceites vegetales de semilla muy alto y a su vez consume animales de criadero que son alimentados básicamente con semillas y que no consumen hojas verdes, entonces lo que va a ocurrir es que ese animal de criadero va a tener, digamos, un exceso de ácido araquidónico y una carencia de EPA y DHA. A su vez, potenciado por el uso de los aceites vegetales comunes de semilla, vamos a tener niveles de ácido araquidónico en nuestras células, en nuestro cuerpo, en nuestras grasas, muy elevado y muy disminuido el ácido graso eicosapentanoico y docosahexanoico, que es el EPA y DHA omega 3. Entonces vamos a tener un proceso inflamatorio sumamente exagerado en la zona de lesión y una carencia en la reparación. O sea que va a haber una muy leve reparación, una muy leve resolución del proceso inflamatorio agudo, lo que le da la oportunidad al organismo de pasar a una inflamación crónica en la cual las células de defensa están activadas a través del leucotrieno B4, que es un quimiotáctico muy potente generado por la enzima lipoxigenasa, y va a producir de la inflamación aguda con dolor común y coagulación de la sangre a una inflamación crónica con la producción de citoquinas por las células de defensa. Las citoquinas proinflamatorias o inflamatorias son las responsables de producir enfermedades como la diabetes de tipo 2, el cáncer y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Mientras que la inflamación lisa y llana, crónica, produce, por ejemplo, la artrosis, ¿no?
y produce la enfermedad cardiovascular a nivel de la inflamación de las arterias coronarias. En el caso de la inflamación aguda se produce el edema, ¿no?, que habíamos visto, pero cuando pasa al estado crónico, en el caso de una arteria, se produce la fibrosis y calcificación. Eso es un efecto de la inflamación crónica. Esa fibrosis y calcificación hace que la arteria pierda su elasticidad, que se estreche su luz, que se ponga rugosa la interna y las plaquetas se rompan y generen coágulos. A su vez está muy, potenciada la formación de coágulos por la presencia del tromboxano A2 en el proceso inflamatorio agudo. Entonces, todas estas enfermedades crónicas son producidas por un exceso de inflamación, por un exceso de ácido araquidónico presente en las membranas y una carencia de omega 3, EPA y DHA que evitan que la inflamación aguda pase al estado crónico. Por eso es muy frecuente los dolores en la columna, los dolores en las rodillas, en las caderas, en todas las articulaciones de los hombros también, producido por una inflamación crónica que conocemos como artrosis. En el caso de la artritis reumatoidea se produce por una citoquina generada por las células de defensa, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que induce a las enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, es muy importante entender la vinculación de la dieta con todas estas enfermedades que están pasando y que tiene que ver con las grasas, y que tiene que ver con las grasas poliinsaturadas, específicamente por un exceso de ácidos grasos de tipo omega 6 y por una carencia de ácidos grasos omega 3. La manera de revertirlo es controlar la dieta, no consumir alimentos que tienen muy altos niveles de omega 6 y buscar los alimentos que contienen omega 3. Por suerte, el mundo marino sintetiza muchísimos ácidos grasos omega 3, de los cuales usted puede incorporar como suplemento, o puede, al consumir pescados, principalmente de tipo graso, incorporarlos al organismo para equilibrar esta relación omega 6 y omega 3 y hacerle lo más equilibrada posible para evitar básicamente la inflamación crónica, que después se hace sistémica y que afecta el funcionamiento de todos los órganos y que después de pasado cierto tiempo es irreversible. Usted después podrá controlar el dolor, pero la degeneración celular ya fue dada y una artrosis no se revierte tomando aceite de pescado, simplemente se disminuye el dolor. Bueno, muchas gracias y hasta la vuelta.